hablaremos de Cuba. También ese llegado al poder de la Revolución Cubana fue el resultado de un movimiento revolucionario cubano de izquierda que provocó la caída de régimen dictador, quien fue Fulgencio Batista en ese entonces, y así fue cuando llegó la llegada al poder el líder del ejército guerrillero de Cuba, que fue el tal conocido Fidel Castro. No obstante, después de esto fue lo que funcionó la famosa de los misiles, que fue en octubre de 1962, quienes quitaron los misiles en Cuba, ya que sabían que ahí había y los habían rastreado en aviones con fotografías y cámara en los Estados Unidos, que la URSS les provenía cosas de misiles atómicos, y pues procedieron a quitarles todo esto, mientras que en 1959 fue lo que ocurrió, la gran llamada, que fue la Guerra Fría, y fue que un grupo armado llegó al poder y tomó el poder en Cuba, y parte de la Guerra Fría. También en 1961 fue la gran llamada invasión de Bahías Cochinos. ¿Y eso de qué trataba? Trataba de que en las operaciones militares estaba conformado por tropas cubanos exaliados y también apoyados por lo que vendría siendo los Estados Unidos de América en 1961, y era para formar todo esto que se había formado por la operación de militar cubanos y estadounidenses. Fue para poder formar un gobierno provisional que viene siendo en Cuba, y la acción de todo esto, del plan que tenían ellos, lamentablemente fracasó. ¿Por qué? Porque hubo decenas de muertes de militares y capturaron como a 1,200 personas aproximadamente, y con material bélico. No obstante, pues un poquito más, regresando a 1559, el ejército rebelde encabezado por Fidel Castro ingresa a Santiago, Cuba, y así cuando el dictador Fulgencio Batista sale corriendo a los Estados Unidos de América, y ahí es cuando termina la explotación de burguesía y los terratenientes de la URSS, que en ese entonces en Cuba había mucha burguesía y terratenientes, ya que por eso también la Revolución Cubana nunca pudo desarrollarse y crecer en la economía, por la culpa de la burguesía, y pues había mucho que le llaman el régimen burocrático. Buenas tardes, hoy vamos a hablar del país de que es Camboya. Vamos a hablar mucho de lo que es el genocidio, que fue unas cosas muy importantes, que fue una obra por partido político de los Khmeres Rojos, y que a partir de la democracia, pues Camboya, la llamada y todo eso. Y aparte, ahorita hablando de lo político, hubo muchas amenazas, muchos suicidios, como podemos ver aquí en los dibujos, y aparte hubo muy mala desnutrición por parte del pueblo, de los habitantes que lutaban en ese entonces. Y posteriormente, después de esto, fue lo que fue la guerra civil, y empezó la guerra cuando fue la invasión a Vietnam, y de la invasión a Vietnam fue lo que por eso fue la guerra civil, que fue de 1967 a 1975, y finalmente finalizó con la huida de los Estados Unidos, porque Estados Unidos está involucrado, y fue cuando se retiró del país de Camboya,
y fue cuando cayó la baja de la República de Jemer y finalmente se acabó la guerra civil con la caída de la República de Jemer y ganando FUM y los Jemeres rojos. Hablando ahora sobre Corea, hay cosas que destacar, como también estos países que acaba de mencionar alrededor, son países cercanos asiáticos que también participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y la península de Corea fue dividida por paralelo 38, invadida por las tropas. Fue invadida en ese entonces por las tropas de la URSS al norte de Corea y tropas de Estados Unidos, que también Estados Unidos fue un país involucrado también, pero estos solamente ellos atacaron lo que seguía siendo la parte sur de Corea. Y finalmente hubo un empate en esto de la guerra. Tras el militar se abrieron las negociaciones de paz para acabar con el conflicto en julio de 1953 y calmar todo esto en son de paz tras la muerte de la gran persona que fue, bueno, entre comillas, ¿no? Pero para Corea un importante personaje que fue Stalin. Y con la muerte de toda esta zona de guerra quedó en paz, siendo así que salieron los de Estados Unidos de la parte sur y de la norte, que fueron las tropas de la URSS. Vietnam. Hubo una guerra importante en Vietnam, que fue un conflicto bélico entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo su gobierno socialista. Se calcula que murieron alrededor de entre 3.8 y 5.7 millones de personas. El conflicto comenzó y dio inicio por un intento de unificar a Vietnam a su único gobierno entre los nacionalistas comunistas y las personas que eran neutras. Hoy vamos a hablar de lo que es de China. Como podemos ver, la China es la bandera roja con estrellas amarillas de este lado, y vamos a hablar un poco sobre su revolución de China, que fue a la fecha de 1949, y cuando muchos dicen que en realidad empezó en 1946. Fue un final de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó esto el poder de China. Fue más o menos a mediados de la Segunda Guerra Mundial, y si no, en Japón fue la segunda parte. También aquí se llevó mucho lo que fue la guerra civil. Y después de esto de que ocasionó la guerra civil, fue la culminación de un impulso al poder del Partido Comunista China. Y es cuando entonces China se hace un país socialista después de su fundación en 1921. Ahora vamos a hablar sobre el régimen de Boris Yeltsin, que acaba de destacar que en 1985 Gorbachev nombra a Boris Yeltsin como jefe del Partido Comunista en Moscú, y Yeltsin comienza a recortar privilegios de miembro del partido, que es Moscú, porque que era Gorbachev, fue el que nombró y metió a Boris Yeltsin a la política en Moscú.
Y sin embargo, hay un mito que dice que Boris Yeltsin provocó la disolución de la URSS. Después de un tiempo, cuando Boris Yeltsin se lanza a las elecciones para ganar la presidencia en Rusia, ya que fue una de las personas se convirtió en un líder muy influyente en ese momento en Rusia. Ya estando él en el poder, hizo un golpe de estado militar con una idea inspiradora y conservadora, que sería siendo un partido comunista, que era el que él estaba, Boris Yeltsin, al contra de el mismo que lo metió en la política, que fue Gorbachev. Entonces fue un golpe de estado militar de Boris Yeltsin contra Gorbachev, que él sería siendo un gobierno reformista perteneciente de Gorbachev. No obstante, la política de Boris Yeltsin desarrolló una política que iba encaminada al refuerzo de su propia autoridad. Y Yeltsin privatizó, en ese entonces cuando tenía la presidencia en Rusia, privatizó empresas públicas, y así, entre algunas otras cosas, hizo que Rusia se convertiría en una economía. Y al momento de terminar sus elecciones se volvió a reelegir y ganó, pero no duró mucho por su edad y todo eso. Y entonces ahí fue cuando pues pasó su presidencia, su poder, pues, a Vladimir Putin. Hablando de Vladimir Putin, fue cuando en el año 2000 fue nombrado presidente interino del famoso país de Rusia. Y Putin había repetido en varias ocasiones que Rusia tiene su propia posición, y fue algo que él siempre había dicho. Y fue lo siguiente: Rusia tiene su propia posición y no va a acceder a las amenazas occidentales que vaya a ser, porque si no, Rusia tiene artefactos para defenderse y el ejército muy bien contra amenazas y cosas nucleares, etc. Putin participó también en una cooperación, no todo ha sido guerras en Rusia, también él participó en la cooperación entre que viene siendo Moscú y Pekín para mantener un tratado de paz. Y cabe mencionar que Putin terminó con el terror internacional de la República Rusa Chechenia. También que luchó también hubo una lucha en el mandato de Vladimir Putin, que fue la lucha contra los oligarcas. Así como también llevó todo esto a su fin del mar de Barents, donde hubo fuertes explosiones, pum, 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 en el mar de Barents, y había un submarino en las profundidades del mar Barents, donde obviamente por las explosiones el submarino estalló, pum, 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 y murieron alrededor de 118 marinos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Tratado de Maastricht.
El drama, vamos a hablar un poco del Tratado de Maastricht. Y fue firmado, este tratado fue firmado el 7 de febrero de 1992 en los Países Bajos, que viene siendo Holanda. Y fue cuando entró en vigor hasta el 1 de noviembre de 1993. El tratado habla sobre la integración europea, y que añade aparte de todo esto, se añade una dimensión política y jurídica, pero muchos se están preguntando qué cambio hubo, y fue que el Parlamento Europeo se va potenciada a su importancia en el ámbito institucional, y también sobre las redes europeas, políticas industrial, protección al consumidor, entre otras ventajas que tuvo con el Tratado de Maastricht. También de la institución ciudadana europea, y que suena como actividad nacional. Y también se instauró una monetaria en el país europeo para los bancos centrales y nacionales, ya todo con este tratado. Y ahorita vamos a hablar más adelante sobre cómo está estructurado el Tratado de Maastricht. Bueno, ya hablando más o menos del tratado, de la estructura del tratado, es que en el título 1 contiene las disposiciones comunes a las comunidades, a la política exterior y cooperación judicial. Hablando en el título 2, se habla de que contiene las disposiciones que modifican el tratado y que modifica a la Comunidad Económica Europea. En el 3 contiene las modificaciones del tratado de las iniciales C, K. Y posteriormente seguimos en la estructura en el título 4, que habla y contiene modificaciones del tratado Euratom. Y posteriormente seguimos en el título 5, que dice: introduce las novedades en materia política y exterior en la seguridad común. Ya casi terminando, en el 6 se habla sobre las disposiciones en materia de justicia interior. Finalmente terminando en las disposiciones finales, y así tener firmado el tratado de la estructura de Tratado de Maastricht en 1992. Integración europea, que tiene 28 países que son miembros y pertenecen a esta gran integración europea, o también conocida como la Unión Europea. Se caracteriza esto porque todos los estados son soberanos y sobre todo independientes. Y vamos a hablar un poco sobre la economía aquí, porque gracias a esto, que es la integración europea, favorece el crecimiento y empleo y fomentar la estabilidad económica, trayendo así muchas inversiones. Aquí hablamos un poquito sobre la economía, los países y por qué está caracterizado la integración europea. A continuación les voy a dejar un video sobre una historia para que sea más entendible sobre la integración europea. Así que procedamos a verlo. Aquí está la Unión Europea. Te suena, ¿verdad? Pero esto no ha sido siempre así. Para entenderlo todo tenemos que volver atrás. Mucho, mucho tiempo atrás. El germen de Europa está aquí. Roma, heredera de la cultura griega, unifica por primera vez Europa, a través de unos rasgos comunes: la religión, el latín y el derecho romano. El Imperio Romano se parte en dos: Occidente y Oriente. Occidente no dura mucho, porque los bárbaros lo destrozan. Surgen distintos reinos y uno de estos, los francos, crean su propio imperio. El Imperio Carolingio, que se extiende por Europa, tendrá los días contados. Se dividirá en tres, dando lugar al Sacro Imperio Romano Germánico. En este momento, la devoción cristiana conquista el corazón de los reyes europeos, que se lanzan a reconquistar los santos lugares. A los monarcas europeos se les queda pequeño su mundo, así que se aventuran a buscar nuevos.
portugueses y españoles toman la iniciativa de la conquista de América, difundiendo la cultura europea al resto del mundo y cambiando la relación entre estados para siempre. Siglos después, tras infinidad de conflictos entre las potencias europeas por los caprichos de sus reyes, los franceses se hartan y se unen para derrocar la monarquía, acabando con el problema de raíz. Entonces se empieza a hablar de cosas como libertad, igualdad, fraternidad, que se concretan en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente de los derechos humanos. Europa había cambiado, empezaba la edad contemporánea. El excesivo amor propio del nacionalismo lleva a la guerra franco-prusiana, donde se enfrentan por los deseados recursos de Alsacia y Lorena y sus respectivos egos. Prusia aplasta a los franceses y se unifican ese mismo año, 1871. Este incómodo status quo, llamado la paz armada, tuvo como consecuencia un enfrentamiento entre la Triple Entente y la Triple Alianza. Surgen así tres nuevas visiones de cómo debía ser el modelo a seguir en Europa. En primer lugar, el fascista, propuesto por Alemania e Italia. En segundo lugar, encontramos el bloque de los aliados occidentales, destacando a Francia y al Reino Unido, y reforzados por Estados Unidos, con un modelo basado en la democracia liberal. Por su parte, la Unión Soviética ejerció una gran presión desde el frente oriental. Los aliados occidentales y los comunistas permanecen unidos ante la amenaza nazi, su enemigo común. Sin embargo, a su derrota, Europa vuelve a quedar dividida, esta vez entre los bloques comunista y liberal, cada uno con su modelo. La Carta de Naciones Unidas da un vuelco a las relaciones internacionales en 1945, especialmente con la prohibición del uso de la fuerza. Tras 20 siglos, a los civilizados líderes europeos se les ocurre que quizás sería más práctico cooperar que bombardearse. Comienza aquí la aventura europea hacia la paz, en un continente dividido, por lo que, con británica elocuencia, Churchill denominaría un telón de acero. Con el telón la tensión aumenta y los bandos se consolidan con el nacimiento de dos alianzas político-militares. A un lado, la OTAN. A otro, el Pacto de Varsovia. No obstante, ambos bandos tienen algo en común, la ruina económica. Al oeste, Estados Unidos controla la salida de la crisis de posguerra de los países europeos con el Plan Marshall. Así, aterriza la idea del libre comercio a este lado del telón. Y estos 6 países deciden subirse al siguiente vuelo. Nacen así la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom. Otros países occidentales escuchan el ruido y asoman la cabeza. Y es que la fiesta no había hecho más que empezar. Así pues, no son pocos los que llaman a la puerta. El mundo se mantiene en tensión, preso de las guerras de las dos superpotencias en terceros países y la amenaza nuclear. Pero en la vida nada es para siempre, y el fracaso continuado de los planes económicos soviéticos termina por hundir a la gran potencia a finales de los 80. Resulta inevitable que su icónico muro, hasta entonces indestructible, cayera con ella. Alemania es una de nuevo, y deja de ser el lobo feroz para convertirse en el pastor del rebaño europeo. En Europa, el colapso de la Unión Soviética trae un cambio geopolítico en los países del este, que tardan bien poco en quitarse el apellido soviético y subirse al carro del capitalismo. Y llegamos a un capítulo importante en la historia de Europa, el Tratado de Maastricht. ¿Para qué sirvió? Básicamente para cambiar el extensísimo nombre a la Comunidad Económica Europea. Surge así lo que conocemos como Unión Europea, un proyecto que iba más allá de la cooperación económica. En el fondo, tampoco cambian tantas cosas con el nuevo nombre. Todo sigue igual de bien o igual de mal. El caso es que aumenta el volumen de la música y muchos países se suman a la fiesta. Desprendidos del espíritu comunista, los países del este de Europa entran en la Unión Europea. Como la cosa parecía marchar, los países europeos deciden dar un paso más en su aventura hacia la paz y la cooperación. Comienza entonces a sonar con fuerza un término en los parlamentos europeos: la Unión Monetaria. ¿Te suena El Señor de los Anillos? ¿Qué pensarías si te dijera que las historias de Tolkien son aplicables a la Europa del siglo XXI? Este es el euro, la cúspide de la integración europea. Muchos lo querían, unos cuantos lo tuvieron, pero todos saben lo peligroso e inestable que es su poder. Queda por ver si este paralelismo literario se cumple también en el final que se le da al célebre anillo. ¿Es esto el principio del fin? Vamos a hablar un poco sobre el futuro del mundo del Medio Oriente. Como en este país ha crecido especialmente porque tiene mucho petróleo. En esta zona se encuentra mucho petróleo, como es la zona de Qatar, o más bien los Emiratos Árabes Unidos. Y como podemos saber que estamos hablando del futuro del mundo del Medio Oriente, allá hay mucho lo que se da el Islam, que son mucho por el idioma árabe y los árabes y todo eso. Entonces la economía dijo, por ejemplo, pongamos un ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos.
Ok, tenemos mucho petróleo, pero sabemos que un día se nos va a acabar. Entonces, ¿qué hacemos? Invertimos en turismo para que cuando se nos acabe el petróleo, nosotros tengamos con qué subsistir. Y como podemos ver, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, como viene siendo Dubái, es una de las zonas con mayor economía mundialmente, ya que gracias al petróleo han crecido exponencialmente con mucha economía. Y podemos decir que, por ejemplo, Dubái tiene la fama de decir que es la ciudad del futuro, ya que cuentan con varios edificios tan modernos y hasta la arquitectura que tienen los edificios volteados y las propias islas que tienen en el mar, hechas artificialmente por los árabes con el dinero, como habíamos dicho, que habían invertido ellos en turismo, es algo que va para muy grande. Igual, todo esto en Medio Oriente, gracias a su economía que tuvieron hace tiempo, con el petróleo los ha crecido especialmente, y el Medio Oriente va a un futuro muy bueno en parte de la economía, ya que se está modernizando, está creciendo y por supuesto innovando en toda esta ciudad. Y vienen proyectos muy fuertes al futuro de Medio Oriente. Aunque sea por el tema islámico, será por los orígenes, personas que viven ahí, a lo mejor sí son unas vestimentas muy, como las mujeres que tienen que estar todas tapadas, etcétera, cosas muy estrictas en esta religión del Islam, pero eso no significa que sea todo esto una potencia muy grande para que sea el futuro moderno del mundo.